hacerlo lo mejor posible. No significa no errar, no significa no fallar. Yo me equivoco millones de veces. Creo que mis grandes fallos me han enseñado una barbaridad. Esto es una perogrullo, pero es la verdad. Os podría contar miles de anécdotas de cómo grandes fallos me han llevado a descubrir cosas de verdad muy, muy bestias, sobre todo a nivel conductual. Ya hablaremos en las alteraciones de conducta, cómo muchas veces es un ensayo y error, porque el paciente es muy particular y algo que puede funcionar, o una técnica que puede funcionar, dependiendo de cómo la adaptes, pues es muy efectiva o deja de serlo. Entonces yo creo que es vital y a eso me refiero, que hay que probar, hay que ensayar, hay que tener muy claro todos los modelos, que bueno, para eso estamos aquí, para aprender modelos, para aprender estrategias, para aprender técnicas, pero luego no tener miedo, ¿vale? Estar ahí, escucharles, de verdad. Yo me jacto de que con ningún paciente que lleve más de 3 sesiones no he hablado de su familia, de sus hijos si los tienen, de sus aficiones y les conozco bien. Yo creo que es la clave, conocerles bien para poder entender también ese proceso cognitivo, porque el cerebro es holístico, pero es holístico en su generalidad, en el cerebro y en el cuerpo. Yo creo que no se siente en el cerebro, por mucho que digamos, se siente en el cuerpo. Ya hablaremos de las emociones y abordaremos ahí algunos aspectos que creo que es importante como enfoque verlo desde ahí, ¿vale? El que vais a ver prácticamente ya lo hemos dicho y bueno, a través de documentos que os vamos a ir pasando, que estarán subidos a la red seguramente antes de que subamos este vídeo, pues podéis ir siguiendo. Todo está escrito, yo no voy a descubrir nada, pero sí que me gustaría eso, sembrar la semilla de muchas dudas, ¿no? Muchas de las cosas que leemos y cuanto más trabajo realizamos de campo, que digo yo, más nos damos cuenta que muchos de los modelos se basan en modelos teóricos que cuando te los llevas a la práctica no son realmente efectivos o no son tan efectivos. Sirven para bueno, compartir conocimiento, para establecer un mismo diálogo, unos criterios de comunicación, entender todos determinados términos y manejarnos en esos ámbitos, pero no a la hora de intervenir, ¿vale? Entonces yo creo que eso es importante. Yo siempre cuento una anécdota que cuando fui de mis primeros congresos, que fui a nivel internacional, me encontré a Solver y Matir. Para mi sorpresa eran 2 mujeres, yo pensaba que eran 2 hombres. Son las que crearon el modelo de atención y tuve la suerte de tomar un cafetito con ellas en un impasse de unas conferencias que teníamos una mesa común y me encantó entender su modelo desde dónde lo hicieron. Ellas siempre dicen que no hicieron el modelo para que fuera teórico, para entender la atención, ni nada de eso. Hicieron el modelo simplemente porque con sus pacientes no sabían cómo jerarquizar los ejercicios. Entonces generaron ese modelo para poder, entre ellas y sus terapeutas, hablar de un ejercicio seriado, ¿no? Por el cual el paciente iba avanzando a medida que iba pasando etapas, iba mejorando la atención. Bueno, pues esto es un poco la idea, ¿no? Que sea algo que nos sirva, ¿no? Que el modelo al final seamos capaces de llevárnoslos a nuestro día a día y nos pueda servir para rehabilitar de la manera que consideremos, ¿vale? ¿Cómo vamos a mirar? Vamos a mirar desde la persona, vamos a mirarle a él, vamos a mirar a la persona, vamos a entender a la persona. Hay muchas variables que van a influir y no tienen nada que ver con los procesos cognitivos, tienen que ver mucho más con el día a día, con el no he dormido, con el mi hija ha dado mala noche, con el estoy pendiente de si mi padre fallece o no fallece, estoy pendiente de la nota de selectividad de mi hija, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son variables que creo que es importantísimo que tengamos en cuenta porque podemos ir con nuestro plan de trabajo, nuestra tarea muy diseñada a una sesión, pensando que vamos a hacer la tarea de nuestra vida y de repente llegamos allí, el paciente saca un tema trascendental para él y se acaba la sesión, porque tenemos que girarla, tenemos que girar hacia el mismo objetivo que habíamos pretendido, pero desde su emocionalidad, desde su motivación, porque al final sin motivación no vamos a hacer nada. Por tanto, vamos a hacer algo que le motive, que le guste, ¿vale? El desarrollo teórico, vamos a ver los modelos, vamos a compartir modelos, vamos a debatir sobre los modelos y vamos a coger, yo siempre digo que los modelos están para coger pizcas de cada uno de ellos, ¿no? Y luego llevármelo a mi modelo. Mi modelo será con el que Óscar se encuentra a gusto, con el que Óscar y su paciente se encuentren a gusto. Vamos a intentar también ver al paciente como alguien que coopera conmigo. Si yo entiendo que yo soy el que sé y el otro no, yo creo que me dejo algo muy importante en el camino, que es esa parte de que yo voy a aprender también. Yo creo que la rehabilitación pasa por el aprendizaje y esto tiene muchas aristas y podríamos debatirlo, pero creo que aprendemos porque queremos. Y como queremos, nos aprendemos a la persona. Yo no creo que aprendéis lo que yo os digo. Yo creo que me aprenderéis a mí si me queréis a mí, ¿no? Yo tengo muchos profesores con los que guardo relación y siempre les digo que lo que más aprendí de ellos es aprenderles a ellos, ¿no?
porque aprendía cómo miraban ellos, cómo lo hacían ellos y cómo vivían ellos, que yo creo que al final es la clave para trabajar bien en sesión, ¿vale? Los procesos cognitivos, pues veremos cómo están estructurados igual, o lo he estructurado de la manera que yo personalmente creo que es más funcional. Veréis que en todo momento voy a ir a lo funcional. Me parece que hablar de lo teórico por hablar de lo teórico no tiene sentido, creo que hay que ser eminentemente práctico y vamos a intentar que todo aquello que digamos nos lo llevemos a la clínica, podamos ponerlo luego encima de la mesa delante de nuestros pacientes, ¿vale? El desarrollo conceptual, pues bueno, pues más de lo mismo, un poquito de historia de cómo vienen, conclusiones y luego acabaremos discutiendo, ¿vale? Vale. Estos son módulos, etcétera. ¿Cómo lo vais a ver? Bueno, aquí tenemos a uno de los pacientes trabajando en pizarra digital con uno de los, bueno, de Edilim, que es un programa de pizarra digital, porque yo sí que creo también en esa parte, ¿no? Ya hay muchos estudios que demuestran que aprendemos más moviéndonos, aprendemos más haciendo. Entonces vamos a hacer que el paciente haga, no vayamos a tener todo el rato o no sigamos teniendo al paciente delante de nosotros encima de la mesa con un montón de ejercicios, generalmente de lápiz y papel, que está genial, no hace falta poner una tablet para ser innovador, pero vamos a hacer que haga, que coopere, que colabore. Y pongo esta imagen porque a mí me evoca todo el rato un momento en el que decidimos en uno de nuestros talleres de funciones ejecutivas que ellos iban a ser los que creaban las presentaciones para otros grupos de talleres de funciones ejecutivas, ¿no? Entonces vemos ahí generando, eso es una matriz de Dilin en el que él tiene que decidir el color que le pone, el fondo que le pone, qué material pone, qué tipo de letras, etcétera, etcétera, ¿no? Con la idea de lo que os decía antes, de aprender a la persona. Vamos a aprendernos a ellos, ¿vale? Y que yo creo que igual no se enseña con apuntes, como pongo ahí, ¿no? Yo creo que se enseña imitando. Yo ahora que hace tiempo que soy papá, tengo 2 niñas, una de 7 y otra de 4, yo siempre digo que no hacen lo que digo, hacen lo que me ven hacer. Yo creo que eso pasa siempre. Yo creo que hacemos lo que vemos hacer. Por eso creo que cuando viene alguien de prácticas, a mí me encanta que nos vean hacer, que entren en las sesiones, que se equivoquen, que fallen, que prueben ellos, que nos vean cómo nos equivocamos nosotros, que entiendan el por qué y el por qué no, que yo creo que va a ser la clave, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo vais a ver? Pues yo creo que hay que verlo soñándolo, hay que verlo desde la pasión, hay que verlo desde lo bonito. Claro que vamos a pasar días muy duros, nuestra profesión, yo siempre digo que soy un suertudo de la vida, me dedico a lo que quiero, me pagan por ello. Creo que si no me pagaran lo haría igual. A lo mejor no tantas horas, pero lo haría igual porque me apasiona lo que hago. Yo me levanto por la mañana y voy donde me gusta, a trabajar con gente que quiero y a intentar mejorar no solo a ellos, sino mejorar yo cada vez, porque creo que la clave es que cooperemos, ¿vale? Yo creo que si soñamos, podemos conseguir. Va a haber días duros, obviamente, todos los que trabajáis con pacientes, seguro que habéis vivido momentos, yo recuerdo, siempre que recuerdo días duros, recuerdo algunos dramáticos, ¿no? De entrar a quirófano, estar pasando pruebas mientras el neurocirujano opera y tener que parar la operación porque detecto epilepsia en el paciente, porque sabéis que está semiconsciente, tenemos que parar la operación y salir y decirle a la familia que no hemos podido operar. Y es quizá de los tragos más duros y más difíciles que se pueden vivir. En sesiones hemos tenido que trabajar duelos, hemos tenido que acompañar a gente cuando se fallecen sus hijos o sus familiares. Y sí, hay días duros en los que lloramos con ellos, en los que estamos ahí y ya está. Y bueno, y ahora nos ha venido también este momento de pandemia y COVID y nos está pasando y nos va a pasar. Hay que estar a todo, yo creo que también hay que estar en lo malo. Ya cuando hablemos de las emociones os comentaré también el tema de cómo abordar también ese tipo de procesos y estando ahí, en la tristeza, no solo en la alegría, y ya está. Pero importante es soñarlo, porque si creemos que pueden, yo creo que van a poder. Nada, yo esto lo pensaba y no tenía muchos argumentos para poder decir científicamente que esto era verdad, se quedaba en la significancia clínica, pero con el tiempo he podido ver que esto pasa a ser significancia estadística. Hicimos hace 4 años un proyecto, se llamaba el Proyecto de mi vida, donde simplemente proponíamos a 42 personas con daño cerebral que soñaran, que nos dijeran cuál era su proyecto de vida y que íbamos a intentar, en un grupito de personas, pues intentar que lo desarrollaran. Nada, como veis ahí, alguno, su sueño era volver a dar una clase en la universidad. Aquí abajo a la derecha podéis ver a Tere, una persona con hemiplegia que está contando su experiencia en la Universidad Juan Carlos I, creo que era, de Móstoles, sí, creo que lo contamos allí. A terapeutas ocupacionales, precisamente,
cómo había sido, ¿no? Bueno, pues ella pensaba que era impensable, pues no, al final por contacto lo pudimos hacer. Otro era una ruta de senderismo, trabajamos con un paciente que era alpinista de rescate de alta montaña y su sueño era volver a dar clases, volver a hacer rutas para gente y bueno, pues ahí el 1 de octubre de 2017 lo conseguimos y conseguimos también ir a los desayunos del CEADAC a contar el proyecto de mi vida y que una de las usuarias pues contara cómo había sido su experiencia, porque también era uno de sus sueños, ¿no? Pues bueno, esas son algunas de las cosas que pudimos conseguir y lo que vimos y científicamente probamos, con datos estadísticos, con un nivel de eficacia grandísimo, era que conseguimos que 41 de 42 consiguieran ese objetivo, esto en un periodo de 9 meses, cosa que es tremenda, y lo que vimos es que casi solo por el hecho de creer en ellos se hacía realidad. Entonces, bueno, creer, que yo creo que es lo importante, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que os digo, ¿no? Vamos a intentar leer todos los modelos, vamos a intentar leer todos los libros de la materia, de aquello que nos llame la atención, de aquello que nos pique la curiosidad, de aquello que nos haga aprender, ¿no? Vamos a debatírnoslo, es muy importante. Yo digo que tengo la suerte de trabajar en un centro en el que hay un montón de terapeutas extraordinarios. Aquí tenéis la suerte de que vais a poder ver en el curso 2 terapeutas extraordinarias, ¿no? Sara y Raquel, que son maravillosas, que creo que hacen esto, ¿no? Llevar el día a día de la sesión a la vida diaria y creo que es lo grandioso, ¿no? Creo que ahí está la clave. Pero creo que hay que debatir. Me encantan las reuniones generales cuando empezamos a debatir hace poquito, de la semana pasada, yo creo, o esta semana, debatíamos en la reunión general sobre la mano de una paciente, comentábamos que algo que yo no sabía, que se le iba a quedar el dedo, le han operado, bueno, eso ya Sara os podrá contar más en qué ha consistido la operación, pero le han dejado el dedo en forma de predicador, que me decían ellas, y si no ponemos una férula, pues la mano va a volver a retracción por representación cortical, etcétera. Y cuando ellas lo estaban viendo desde el punto de vista terapéutico, cómo hacerlo y cómo intentar, y cómo se llama, yo estaba viendo cómo contárselo a ellos en la reunión de familia, a su marido y a ella, porque es tremendamente estética ella y no quiere ponerse ni un cabestrillo ni una férula de ninguna de las maneras. Y estaba intentando ver cómo íbamos a hacer que entendieran eso bueno, por tema de conciencia, de priorizar y demás, ¿no? Como cada uno vamos a aportar un punto de vista, como el neuropsicólogo también nos estaba diciendo, ¿no? Como estaba aportando en esa parte de procesos cognitivos, de podíamos trabajar con ella una prueba de realidad para que viera, bueno, pues como desde cada área vamos a intervenir para que todo sea más rico. Entonces, invito de verdad al debate, a la reflexión, a plantear dudas, a que no sabemos nada prácticamente, a leer artículos. Es muy importante que vayamos a fuentes que podamos contrastar de verdad. No tengáis miedo, escribir correos. Yo lo digo siempre, o sea, yo contesto siempre. O sea, si me escribís, no prometo cuándo, pero prometo que siempre contesto. Y cualquier duda, me hace muchísima ilusión cuando por la noche llego a casa, me pongo a leer el correo más tranquilamente y veo alumnos, ¿no? Que he tenido durante mucho tiempo que me preguntan algo, ¿no? Oye, pues tengo un paciente con tal, ¿cómo hacemos? Me encanta, vamos a verlo, ¿no? La mayoría, lo primero que me sale no lo sé y lo segundo casi siempre vamos a mirarlo y lo hablamos. Entonces, os invito a eso, a esas reflexiones que creo que pueden ser muy importantes. Vale, modelos, como hemos dicho, hay muchos. De memoria, de atención, de funciones ejecutivas, iros quedando con esa parte, porque lo importante de los modelos, creo siempre, que es que tengamos un criterio, ¿vale? Que al final el modelo nos lleve a una reflexión, a una duda, nos lo podemos llevar a sesión y generemos un criterio, ¿no? De intervención que nos haga tener una base científica, ¿no? Que no seamos ignorantes eficaces, como le decía antes, ¿no? Yo creo que hay que llenar esos huecos de falta de conocimiento con ciencia, con conocimiento, con conceptos basados en la evidencia, ¿vale? Todo lo que voy a decir, o creo que casi todo lo que diga, voy a intentar basarlo en evidencia. Vamos a intentar que esté apoyado en algo, que no sea algo que de repente a mí me surge. Bueno, habrá una parte que claro que te surge a ti personalmente por experiencia, pero básate en modelos, porque el hecho de contarlo creo que es importante. ¿Dónde te sujetas? ¿No? Esos anclajes que vamos a tener a la hora de contar, creo que es importante a la hora de intervenir, ¿vale? Y luego es muy importante con los modelos, y aquí os tiro una pista que a mí me ha servido mucho, que veáis la evolución del modelo, ¿no? Yo creo, no es lo mismo leer ahora, a día de hoy, a Baddeley, que leer a Baddeley en el 1977, cuando hace su primer modelo de memoria. A mí me hace mucha gracia porque, entendiendo que es un genio absoluto,
genera un modelo de memoria en el que habla del bucle fonológico y la agenda visoespacial. Se le olvida, según él, una cosa que es el buffer episódico y 20 años después lo trae a colación. Entonces, me parece muy interesante, ¿no? Esa parte de cómo he ido creciendo para enlazar mi modelo a una cosa más representativa en la vida diaria, ¿no? En la vida de los pacientes, que al final tenemos en la consulta, cómo al final el modelo pecaba de algo que parece que no podíamos tocar solo con el bucle fonológico y la agenda. Él se da cuenta y elabora un tercer sistema, ¿no? Y cómo de la mano otros contemporáneos van añadiendo elementos o dudas o principios a ese mismo modelo, ¿no? La clave al final está en eso, establecer el criterio, ¿vale? Bueno, pues aquí, nada, algunas en las presentaciones siempre me gusta poner a algunos de los grandes, ¿no? A Gazzaniga, ¿no? Aquí escribiendo, concretamente es Oliver Sacks, ¿no? Gazzaniga decía que citar a los clásicos yo creo que siempre es un pilar básico. Bueno, pues aquí me uno y entonces aquí pongo a Oliver Sacks, ¿no? Que en la última carta que hizo antes de fallecer dijo: no puedo pretender que no tengo miedo, pero mi sensación predominante es de gratitud. He amado, he sido amado, se me ha dado mucho y he dado algo a cambio, he leído y viajado y pensado y escrito, ¿no? Por encima de todo he sido un ser sensible, un animal de pensar en este hermoso planeta y que en sí ha sido un enorme privilegio y aventura vivir, ¿no? Es maravilloso, o sea, yo creo que llegar a entenderlo desde ahí, pues es lo que os decía antes, tocar a la persona, ¿no? Cuando has leído, mi primer libro fue El hombre que confundía a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks, y el que me acercó un poquito a la neuropsicología, bueno, pues ver esta manera de entenderlo me parece también muy grande, ¿no? Os invito a ver vídeos de Oliver Sacks donde la manera de enfocarlo es tremenda, ¿no? Vale, nada, aquí otro de los grandes, según mi opinión, Damasio. Ahora va a estar en el Congreso Internacional Iberoamericano de Neuropsicología y vamos a poder oírle también. Y hizo igual, otro de los libros que para mí es un pilar básico, ¿no? El error de Descartes. Planteando la dicotomía, ¿no? Y él hace un alegato al marcador somático como uno de los, igual dentro del modelo de memoria y de funciones ejecutivas, mete este concepto de marcador somático como algo que se queda guardado en algún sitio de la neurona probablemente o de la célula del cuerpo, de tal manera que se recuerde que está cargado de emoción, ¿no? Por aquello que nos hace decidir. También lo abordaremos cuando hablemos un poquito más concretamente de las emociones, ¿vale? Privatano, ¿vale? Nada, y sus 13 principios, el concepto de multidisciplinaridad, que me parece que es vital. No entiendo ahora mismo trabajar con un paciente desde un área concreta, no entiendo trabajar desde la neuropsicología, no entiendo solo trabajar desde la TEO, no entiendo solo desde la logopedia, ni solo desde la fisioterapia, porque la persona es un todo, ¿no? Es un holista. Entonces yo creo que hay que entender, bueno, de los 13 principios yo he sacado ahí algunos que me parecen importantísimos, ¿no? Que son la experiencia subjetiva y fenomenológica del paciente, el manejo que tiene ante las situaciones sociales, la intervención psicoterapéutica como parte importante de la rehabilitación, ¿vale? Y la conciencia, que ya abordaremos el tema de la conciencia, que para mí es apasionante y me parece que es donde queda un mundo todavía por hacer porque desconocemos muchísimo, no hay prácticamente evidencia científica que demuestre qué principios son todavía relevantes y qué estrategias son buenas, aunque hay algunas, pero no han demostrado todavía su eficacia en una N lo suficientemente significativa, ¿vale? Vale, otro concepto también que como que enmarca un poco todo, ¿vale? Que sería esto tan confuso, ¿no? Que parece a veces que es la diferencia entre pluridisciplinariedad, multidisciplinaridad, interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, ¿no? Durante mucho tiempo hemos trabajado desde la pluridisciplinaridad, ¿no? Hemos tenido centros en los que hay muchas disciplinas y el paciente iba pasando por las disciplinas y casi estos terapeutas no hablaban entre ellos, cada uno se dedicaba a lo suyo, hacía su patrón de déficit y lo exponía y ya está. Y cómo no hemos ido creciendo a esa multidisciplinaridad, todos vamos ya a ya con un objetivo común, ¿no? Podría ser técnico, pero bueno, ya tenemos un objetivo común. ¿Cómo pasamos de esa multidisciplinaridad a una interdisciplinaridad donde ya todos no solo vamos a perseguir el objetivo, sino que lo vamos a hacer juntos, vamos a ir todos de la mano, ¿no? Hacia conseguir ese objetivo, bien sea comunicativo, bien sea de movilidad, bien sea de autonomía en la vida diaria, bueno, de memoria, como lo queramos ver, pero ya vamos a ir todos a una persiguiendo un objetivo desde distintas áreas, pero todos a una, y como al final, ¿no? Yo creo que esta corriente, la que tenemos que ir todos ahora, que es la transdisciplinariedad, que nos invita a poner al paciente en el centro y que nada se salga de ahí, ¿no? Que sea el paciente el centro de todo y todo gire en base a un programa
bien sea de comunicación, de habilidades, de lo que sea, pero girado en torno a él, ¿no? Que yo creo que es la clave. Vale, el piloto automático. Me encanta poner esta presentación porque creo que a veces no nos damos cuenta de hasta qué punto vamos en piloto automático. ¿Qué es ir en piloto automático? Pues es hacer cosas sin darnos cuenta o ser conscientes de que las hacemos, ¿no? Como diríamos los neuropsicólogos, probablemente sin que pase a corteza, sin que seamos conscientes de que haya sucedido, ¿no? De ahí surgen un montón de cosas, ¿no? Ese punto del inconsciente, que no somos conscientes del mundo exterior, cómo decidimos a veces sin ser conscientes de esa decisión. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Cuando vamos a una tienda y de repente vemos un artículo que nos guste, pues un reloj, un libro, lo que sea, y luego entramos y decimos, bueno, me saca 2 o 3 para ver cuál me quedo. Es absurdo totalmente. Tu cerebro ya ha decidido que te vas a quedar con el primero que has visto, ha hecho un priming en la memoria, se ha generado una activación amigdalínica y vas a decidir ese. O sea, da igual. Esto es como cuando te vas a comprar un coche, ya has decidido cuál y viene un amigo y te dice, oye, ¿ya has valorado comprarte aquel? Y diga, déjame, no me metas en líos, que mi lóbulo frontal ya ha decidido, ¿no? Pues esto es un poco así, ¿no? La decisión muchas veces está tomada antes de que seamos conscientes. Y para esto hay estudios muy significativos de toma de decisiones, ¿no? Y hay evidencia, parece, de que unos 400 milisegundos antes de que tomemos la decisión, nuestro cerebro ya está activo y ya la ha tomado, aunque no lo hagamos patente, ¿vale? El punto, ¿vale? ¿Dónde tenemos que apuntar? Nuestro norte, que digo yo, ¿vale? Pues nuestro norte son ellos, ¿no? Aquí tenemos a nuestros pacientes, bueno, y el chico detrás de gafas es un alumno de prácticas, donde tenemos que apuntar es a ellos, tenemos que apuntar a nuestro norte, y nuestro norte son ellos, ¿no? Si tuviéramos que decir dónde tiene que ir dirigida la rehabilitación, pues a ellos, ¿vale? A ellos y a cada uno de ellos particularmente y en su individualidad. ¿Y con qué objetivo? Bueno, pues básicamente la felicidad. No que sean felices, ¿eh? Que yo no creo que haya que buscar la felicidad porque en sí, esto es otro debate que podemos abrir, genera ansiedad. No, yo creo que hay que estar triste cuando hay que estar triste, hay que estar enfadado cuando hay que estar enfadado y hay que sentir asco cuando hay que sentir asco. Pero creo que tenemos que intentar calidad de vida para que tengan una buena calidad de vida y sí que de alguna manera puedan ser felices, ¿no? Vale. Una parte de desarrollo teórico, ¿no? La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, ¿no? Bueno, pues me parece importante. Ahí lo dejo, ¿vale? No voy a entrar en el debate, pero al final es cómo cada uno lo perciba. Yo siempre digo que al cerebro, en el fondo, no le importa la verdad. Al cerebro lo que le importa es la coherencia. Y quiero que se entienda bien esto. ¿Quiere decir que no hay verdad? No, habrá una verdad, pero la mía seguro que no es la tuya y la tuya no será la del otro. Y al final lo que mi cerebro busca y el cerebro de cualquier persona busca es coherencia. Por eso se producen muchas de las patologías o de los déficits que vemos. Porque cuando mi cerebro no entiende algo, rellena. Y rellena con aquello que cree más plausible, más real, más de verdad. Y entonces, bueno, pues se producen determinados fenómenos, ¿no? Vale, cosas también a tener en cuenta en la rehabilitación, los factores ambientales, productos, tecnologías, el entorno natural, los apoyos, las relaciones, las actitudes, los servicios que tengamos. ¿Cuántas veces hemos visto, ¿no? Esa significancia clínica en la rehabilitación? ¿Cuántas veces te llega una familia a esa primera reunión y te dice, pero ¿cuándo se va a rehabilitar mi familia, ¿no? Y tienes que decirle, mire, pues no lo sé, realmente no lo sé. Pero sí que tengo algunas variables que indican el mejor o peor pronóstico de rehabilitación. Y sí que hablamos del nivel cultural previo, del reservorio cognitivo, de las habilidades sociales que tuviera, de la capacidad de empatía, de su motivación, de su estilo de afrontamiento ante la vida y de otras muchas capacidades, ¿no? Que sí que es importante abordar y que van a ser directamente proporcionales al nivel de rehabilitación que el paciente tenga, ¿no? Por eso también a la hora de hacer motivador la sesión, yo creo que tampoco podemos echarnos las manos a la cabeza y no caer en un buenismo absoluto en el que todos los pacientes me caen bien, como yo soy una pasión de mi trabajo, todos me gustan. No, no es verdad. Hay pacientes que te caen bien, pacientes que te caen fatal y pacientes que te caen extraordinariamente bien. Pero eso no tendría por qué incidir, aunque indirectamente probablemente incida, en la rehabilitación, ¿no? Y yo creo que tenemos que abordar
abordarlo desde ahí. Va a haber pacientes mucho más motivados, con los que te dan ganas todo el rato de seguir poniendo tareas y demás, pues porque les ves que insisten, ¿no? Aunque fallen, pero la motivación es muy alta, y pacientes muy demotivados con los que es verdad que es más complicado trabajar, ¿no? Donde quizá ese input lo tenemos que dar desde fuera, ¿no? Con instrucciones o con sesiones más intentando buscar más la motivación, etcétera. Vale, las 4 facetas de la persona, que también creo que es importante abordar cuando vemos a un paciente, ¿no? No me voy a extender, ¿vale? Está ahí, si queréis las debatimos, el individual interior, el individual exterior, colectivo interior y colectivo exterior, ¿vale? Y bueno, determinados aspectos de cómo se van produciendo. Aquí os he puesto una representación basada en los 4 cuadrantes también de Ken Wilber, que a mí me parece muy interesante de cara a entender todo esto de lo que estamos hablando, porque probablemente vais a tener que contarlo, porque vais a tener que tener un marco común y bueno, esto viene de la CIF y yo creo que la CIF aporta un marco bastante interesante con todos sus defectos y todas sus virtudes, ¿vale? Pero bueno, ahí lo dejo, que yo creo que es interesante, ¿vale? ¿Cómo intervenimos, vale? Bueno, pues nosotros intervenimos hasta hace poco por áreas tal cual, y desde hace poquito hemos tenido que cambiar porque la Comunidad de Madrid casi nos obliga y bueno, nos ha parecido también que el criterio era muy lógico, a pasar a programa, ¿no? Ya no hablamos de hacemos un diagnóstico y dependiendo del departamento, de la orientación que le demos, cada área trabajará una cosa, sino que vamos a definir los programas de intervención. Y si el programa de intervención es un programa de habilidades sociales, intentaremos todas las disciplinas, que esta persona se relacione más, salga más, tenga más actividades de ocio, converse de una determinada manera. Cada uno lo vamos a hacer desde nuestro área. El logopeda intentará que sea capaz de iniciar más conversaciones, de mantenerlas, de acabar una conversación adecuadamente, que su nivel de entonación o de prosodia sea adecuado. El neuropsicólogo intentará que fomente, mediante las habilidades sociales, técnicas y estrategias que hagan que se pueda unir a un mayor número de personas, establezca contactos con personas que a lo mejor habían desaparecido de su círculo, abra círculos sociales, etcétera, etcétera. El terapeuta ocupacional, pues a lo mejor va en vivo, no directamente a esas situaciones y integra todas estas técnicas que puede trabajar dentro de la vida diaria, pues ya a lo mejor pagando a la hora de si toma un café, pues que pague la cuenta, que decida, ¿no? qué película quiere ir a ver al cine, que se plantee un plan de fin de semana, que prepare la dieta de su hijo porque es celíaco, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué vamos a hacer o de qué nos vamos a servir? Pues también de una cantidad enorme, ¿no? De productos de apoyo, incluyendo tecnología, domótica y sobre todo una metodología, insisto, centrada bajo mi punto de vista, la que yo creo que es más terapéutica, centrada en la persona, ¿vale? Mira, decíamos que las cosas online quizá pierden mucho y demás, pero nos ofrecen una posibilidad, ¿vale? Que es la de, mira, os puedo enseñar un librito que tengo aquí, que creo que es muy importante, os lo recomiendo, El proceso de convertirse en persona, de Carl Rogers, que muy recomendable de cara a ver qué metodología, ¿no? Y una metodología muy centrada en la persona, yo creo que puede venir muy bien, ¿vale? Vale, hacemos un diagnóstico inicial, llega el paciente, bueno, tenemos una primera reunión con la familia donde nos plantea un poquito el caso, nos enseña la historia clínica, nos cuenta, bueno, cómo se desenvuelve en casa o en el hospital o en el centro de rehabilitación donde esté. Y nada, y hacemos una primera valoración. En esa primera valoración se la ven desde las 4 áreas que tenemos en el centro, fisioterapia, neuropsicología, terapia ocupacional y logopedia, y se hace un PAI, ¿no? Un programa de atención individualizado, donde se ven, bueno, muy levemente como los déficits principales a los que apunta, y elaboramos un programa de intervención que se consensúa con ellos, con la familia y con el paciente, y luego que se va modelando, ¿no? Nunca acertamos al principio, obviamente, porque no lo conocemos mucho, pero a medida que lo vamos conociendo, pues vamos ajustando mediante un PAI, ¿no? Futuro, que queda como más cerrado, ¿no? Empezamos con un PAI, supervisamos, corregimos, cambiamos, mejoramos, modificamos y hacemos un PAI, ¿vale? En la documentación que os vamos a subir a la plataforma vais a ver modelos de perfiles. Os he dejado un modelo de perfil de neuropsicología que tenemos nosotros. Luego lo comentaré también un poquito para que veáis un poquito qué aspectos nosotros vemos de cara a la intervención. Y luego qué objetivo le hicimos. Ahí vemos a Rafa haciendo una tarea de cancelación, ¿no? Ahí tenía que tachar con el rotulador de pizarra unos determinados elementos en función a un criterio, que es el que veis arriba, ¿no? En este caso los círculos.